acercamos nuestras manos a los pies de Jesús y comprobamos, muy sorprendidos, de que la sangre nos caía en las manos. Estando un día aquí comiendo, pues estaba en mi plato la Virgen. Y era Carmen, que estaba en la capilla con la Virgen rezando y los angelitos cantándole. La Virgen me sacó, en una ocasión me sacó hace 3 años, me sacó una botella del coche cerrado de agua para llevársela a una señora que le puso un ramo de flores a la Virgen arriba. Y miramos al sol y vimos como el sol no tenía rayos y giraba en redondo y se balanceaba así hacia un lado y hacia otro, y era azul y cambiaba a verde, y lo mismo que daba giro en redondo hacia los lados. Y ya cuando llegó a ingresar o a ir a que le hicieran las cosas, que ya le habían hecho mucho, pues le dijeron que estaba completamente curado. El rostro se lo ves quien ella quiere. Como la Virgen hizo así con los ojos 2 veces. Eso se puso hecho un triángulo, el triángulo de la Santísima Trinidad, y entonces vimos como 3 palomas se metían dentro del sol. Desde que, tanto en Fátima como en Lourdes, la Virgen eligiera a unos niños para que fueran intermediarios de sus mensajes a la humanidad, la devoción a María ha ido creciendo progresivamente. Lejos han quedado estos 2 grandes centros de devoción mariana, 2 santuarios reconocidos por la Iglesia Católica como no contrarios a la fe cristiana. Pero en los últimos años, los focos aparicionistas han ido aumentando de forma espectacular. En nuestro país se pueden enumerar por cientos los pueblos, ciudades y lugares supuestamente escogidos por la Virgen para contar con su presencia. Lugares a los que por cientos e incluso por miles se acercan los fieles en devota peregrinación. Pero sus características son muy diferentes a las 2 antes citadas, y algunas de ellas destacan en el panorama español. En torno a ellas, la jerarquía eclesiástica guarda un prudente silencio. El misterio rodea cada uno de estos lugares. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores. Miedo no. Sentí una sensación muy grande. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es como si algo me fuese entrando dentro de mí, me voy asfixiando, cierro los ojos y... Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y la gente pues se puso muy alterada, ¿no? A gritar, mírenla, mírenla. Ruega por nosotros pecadores. Ella se apareció en forma de cáliz. Era un cáliz de oro. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi frente. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Aquí está vuestra Madre dolorosa. Bueno, en principio, como su propio nombre indica, una aparición mariana supuestamente es aquella en la cual se aparece una entidad divina, una entidad religiosa, una entidad fundamentalmente cristiana, que es la Virgen María. El hecho fundamental estriba en que este tipo de apariciones, Fátima, Lourdes, la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera, no son reconocidas por la Iglesia como lugares donde se ha aparecido la Virgen, pero sí admite que allí los cristianos, las personas creyentes, pueden ir a rezar, pueden ir a orar. Es decir, son lugares de culto, lugares de oración que la Iglesia considera un poco como suyos y que de alguna manera, bueno, pues los fenómenos extraños que pudieran haber aparecido allí, pues pueden perfectamente entroncar un poco con la religiosidad de la Iglesia Católica. Luego hay otra serie de apariciones que fundamentalmente no están reconocidas por la Iglesia, apariciones que se producen en lugares y en contextos muy extraños y que para nada tienen que ver con sacerdotes, con religiosas, con religiosos, con personas que de una manera profunda están pues en un monasterio, en una abadía, en una iglesia. Y la realidad es que, a pesar de que tienen de alguna manera el sustento de movimientos fundamentalmente conservadores, ultraconservadores diría yo, dentro de la propia Iglesia, pues nos encontramos con que son apariciones tremendamente descafeinadas y que para nada están reconocidas. En estos lugares de devoción mariana, los testimonios, los hechos excepcionales y los supuestos milagros se suman por doquier. Pero la clasificación de milagro para una curación
es una tarea mucho más difícil y compleja de lo que en un principio puede parecer. La plupart des cas de dossiers que nous étudions sont des cas qui n'arriveront jamais au stade de miracle. Pourquoi? La mayor parte de los casos que estudiamos son casos que jamás llegarán a ser considerados como milagros, porque no tienen esas famosas características necesarias para nosotros. Estas características es necesario que ustedes las conozcan. En primer lugar, que sea una enfermedad grave. Se necesita que sea una enfermedad del tipo de un cáncer, un tumor, una esclerosis múltiple, SIDA. En segundo lugar, es necesario poder probar la enfermedad. Para ello, y en tercer lugar, debe ser una enfermedad producida en un órgano. Si se trata de una enfermedad mental o psicológica, no hay análisis posible, no hay escáner, ni pruebas que demuestren que esta enfermedad existe. Por lo tanto, en primer lugar, una enfermedad grave, en segundo, que se pueda probar, y en tercer caso, que esta enfermedad sea de un órgano. En cuarto lugar, la enfermedad no debe haber recibido un tratamiento eficaz, ya que en este caso serían los médicos quienes la habrían curado. En quinto lugar, la recuperación debe ser más rápida que por los medios médicos. En sexto lugar, es necesario que sea una recuperación sin convalescencia. De un día para otro, el enfermo debe poder incorporarse a su vida cotidiana. Y la séptima y última característica, y más importante, es necesario que la curación sea absolutamente definitiva. Que el médico certifique por escrito que no ha habido recaída. Sin estas 7 características, para nosotros no hay curación excepcional y, por lo tanto, archivamos el caso. Y la primera aparición fue cuando tuve 6 años y fue en esa tapia que tengo al lado de mi casa. Esto era un corral de cabra porque entonces vivíamos en la parte de abajo de la casa y esta parte de aquí pues tenía mi padre ganado porque mi padre era pastor y teníamos aquí un corral de cabras. Y estábamos jugando a un juego que dicen el bote-bote, que es tirar una lata y esconderse. Y estábamos escondidos pues 2 niños, estábamos tocados en la pared. Y entonces de pronto surgió una luz, pero esa luz se abrió una ventana en el mismo sitio pero en diferente sitio, como si se fuera pasado a otra dimensión. Y entonces salió un hombre, hizo así, dice: no tengas miedo, que no vengo a hacerte daño. Pero yo al verle las llagas en las manos, pues salí corriendo porque me dio mucho miedo, no miedo, mucha impresión. Yo entré a mi casa corriendo a decir: salí, ¿qué tal el Señor? ¿Qué tal el Señor? Desde esta primera ocasión en la que Esteban Sánchez vio a la Virgen en Baza, provincia de Granada, este joven más conocido como el Santón de Baza afirma haber presenciado el fenómeno más de 300 veces. Yo estaba aquí, estaba acostado, tenía una pericarditis y un soplo en el corazón y estaba bastante fastidiado. Entonces se puso aquí la luz. De aquella luz salió como si fuera sido de otra dimensión. Salió un hombre. Se acercó y se paró aquí. Y entonces dijo: hijo mío, ¿sabes quién soy? Entonces dije yo: sí, padre, eres Jesucristo. Dice: ¿sabes a lo que he venido? Entonces le dije yo: me pongo así a llevarme. Dice: hijo mío, aquí se acaban tus penas y tu amargura, que vengo a sanarte y a dejarte mucho bien. Tus males quedan curados. Y desapareció. Entonces estaba yo aquí, otro día decía, y me acuerdo que fue en Viernes Santo, que ahora me acuerdo. Y estaba yo aquí: ay Señor, ¿lo cuento o no lo cuento? Esto es que hace muchos años, tenía yo 11 años entonces. ¿Lo cuento o no lo cuento, Señor? Entonces esta ventana que hay aquí se abrió de par en par. Estaban 4 ángeles y en mitad la golondrina blanca. La golondrina se transformó en la señora más guapa que había visto en mi vida, pero no tocó el suelo, se quedó en el aire. Yo al verla me incorporé en la cama y digo: ay Señor, y me arrodillé.
Entonces se acercó y dice, soy María de Nazaret, y para que no tengas dudas te enseño las divinas llagas que llevo en mi corazón. Sacó un corazón con una corona de espinas. Dice, ¿ves cuántas espinas tiene el corazón? Pues son cuántos sufrimientos tengo yo por el mundo. Dice, hijo mío, tú aceptas lo que el Señor te manda. Entonces yo dije, que haga el Señor conmigo lo que quiera. Dice, pues cura, pues curarás por obra y gracia del Espíritu Santo. No tengas miedo y nunca dudes, que de día y de noche a tu lado siempre estaré. Esa fue la segunda aparición. A pesar de haber sido acusado de ser la causa de quemaduras oculares al incitar a sus seguidores a mirar al sol, buscando fenómenos extraños, Esteban continúa su tarea de ser el mediador entre la Virgen y sus devotos. Eran las 10 menos cuarto de noche, que ya no había sol ni nada. El sol desapareció, ya no se veía, pero había en el cielo una luz enorme. Entonces se vieron las puertas del cielo. En el centro del cielo se vio unas puertas color en marrón y una luz penetrante enorme. Y vimos la ermita de Esteban, la vimos en el cielo, con una explanada inmensa toda luz, y la ermita parecía una catedral. Era una cosa maravillosa. Entonces vimos la Virgen y el Señor mirándose uno al otro también. Y la mano con una túnica en la mano. Y luego salían 3 rayos con 3 ángeles de luz. Miles de personas acuden a Baza desde todos los puntos de la geografía española. Con su fe como bandera, esperan que el santón sane las enfermedades que les acucian. De nuevo se plantea la duda. ¿Es la fe la que sana milagrosamente? ¿Efecto placebo o el vidente realmente posee el don de la curación? Pongo las manos y poco a poco las manos van tomando depende de la enfermedad, van tomando un cierto calor. Se van calentando más y más, hasta que ha habido gente que ha notado que se quemaba. En una entrevista del señor obispo, y tengo testigos, el señor obispo comentando, dijo que si donáramos la ermita a la iglesia, entonces sería otra cosa. Y yo digo una cosa, a ver si el del interés no soy yo, son ellas. ¡Viva Esteban! ¡Viva! Cuando en tu capilla entré, en silencio te rezaba. Cuando en tu capilla entré, en silencio te rezaba. Cuando en tu capilla entré. ¡Viva nuestra madre! ¡Viva! ¡Viva Esteban! ¡Viva! Al igual que la Iglesia, Baza guarda silencio ante este fenómeno. Siles son los seguidores que piensan que este es un pueblo elegido por María. Muchos son los que se oponen y tachan de fraude la aparición. Pese a todo, el santón de Baza continúa alimentando la fe y sembrando dudas. Hijo y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Por Santa María, Madre de Dios, Hijo y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Por Santa María, Madre de Dios, Hijo y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores. Bueno, mi función es la que Dios Padre me ha nombrado a través de uno de los ángeles. Estar aquí a la puerta para cuando entran las almas a la gente, decirles a las mujeres que vengan vestidas como mujer y el hombre como hombre. La mujer que vista con vestidos que sean largos y que venga cubierta con velo. Bueno, pues esto ocurrió un 4 de abril de 1985, era Jueves Santo,
y eran sobre las 11 de la mañana. Estábamos mi padre y yo cavando un huerto de habas y yo dejé a mi padre en el huerto y me acerqué aquí a un corral que hay ahí abajo y cogí unos huevos que había y vine a subirlos aquí a la habitación de arriba donde dejábamos todo. Entonces al subir en el primer descansillo que hay, alguien me tocó el hombro derecho y me asusté mucho. Mi padre no podía ser porque había quedado atrás y no me podía haber alcanzado. Y al asustarme pues fui a golpear a quien era porque estaba asustado y me sujetó el puño y me dijo Ave María Purísima. Al decirme Ave María Purísima me asusté mucho más y me di la vuelta para ver y vi que era un joven transparente que llevaba una franja en el pecho y que ponía Jesús Salvador. Y me dijo que no tuviese ningún miedo, que dentro de 10 minutos subiese a la habitación de arriba que estaría la Reina de los Dolores. Dijo, pero antes ves y avisa a tu padre. Y fui, avisé a mi padre y mi padre me dijo que viniese enseguida y que no hiciese esperar. Al cual yo vine, tenía mucho miedo, llegué, me arrodillé y oí como un fuerte trueno. Y miré hacia arriba y en el techo había como un boquete y había muchas nubes y un rayo de luz que venía hacia abajo. Vi que venía bajando una señora vestida de blanco, era muy bella, venía descalza sobre una nube y aquí en el pecho, al lado derecho, llevaba una cruz roja, muy roja, un color muy vivo. Me dijo Ave María Purísima también y me dijo que no tuviese ningún miedo, que ella había venido a ayudarme a mí, a mi padre y a mi familia y a todo aquel que quisiera seguirla como madre y como hijo. José Luis Manzano, más conocido como el Gran Guerrero del Tajo, tiene su contacto con María en la finca llamada hoy Nazaret, una finca situada en el Espinosillo, en la ciudad de Talavera de la Reina. Cada fin de semana, y tras rezar el rosario, José Luis cae en trance. A través de él se manifiesta la Virgen, los apóstoles, los ángeles e incluso Dios Padre. Bueno, pues acordarme mientras estoy en el trance no me acuerdo de nada más que de lo que se me dice a mí concretamente, pero así acordarme nada. Rezo el rosario, hago unas oraciones después y si es su voluntad vienen a mí, claro. La voz de José Luis es la del rosario, la que han escuchado hoy, su voz natural. Luego cuando se pone en trance es la voz del Padre, de la Madre, del Maestro, de ángeles. Es un diálogo muy bonito. El gran guerrero afirma que nació con una misión especial en España y en el mundo. Además de luchar contra el anticristo, será uno de los pilares básicos para la salvación de la humanidad. Los fieles se congregan tanto para la oración como para esperar a ser afortunados y presenciar la aparición de la Virgen. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Entretanto, el agua milagrosa mana de la fuente que se halla presente como en casi todos los lugares de aparición. A pesar de no ser potable, los devotos la toman esperando una sanación física o espiritual. Que yo estaba de la cabeza, que estaba nada más que a base de pastillas y de astros y de todo. Y desde que estoy viniendo, o sea, no es que esté bien del todo, pero estoy, vamos, y ni compara cómo estaba. Bueno, la iglesia, pues ellos esperan, como bien dice José Luis, y lo único que dicen que aquí no se venga a rezar. Pero nosotros aquí no nos van a quitar nadie. Aquí, y como si queremos ir a nuestra casa a rezar. O sea que nosotros lo vamos a hacer siempre. Después del rosario llega Santísima Virgen, comienza a hablar, hay veces que lo hace, hay veces que no. Pues ahí se puede mirar al sol y sabemos que el sol tiene una fuerza muy grande que si lo miras pues te daña la vista. Pues en ese momento que ella está hablando se lía a girar y hay veces pues que cambia de colores, se ven unas figuras en medio y que no hace daño a los ojos. Mire, ¿usted qué imagen se ve aquí? Aquí, la de la madre. Y luego por ahí. De la esquina del corazón de Jesús. Este de la esquina. Ah, por aquí. Mirando pues ya. Todo hasta arriba, muy grande. Pero es que te cruces muy bien, ¿eh? Descalzos y silenciosos,
los seguidores del gran guerrero del Tajo pasean por esta tierra supuestamente sagrada, esperando el milagro. José Luis Manzano aguarda a que la Virgen le autorice, como apóstol suyo, a desvelar un secreto que él guarda celosamente y que sería de vital importancia para la humanidad. Ella en concreto ha dicho de que si el mundo no cambia, Dios lo hará cambiar, mandará un castigo a la tierra, del cual aquellos que no crean y se han burlado de su nombre perecerán, pero aquellos que crean en Dios y le amen y amen a la Santísima Virgen y a todos los que están con ellos, que no tengan ningún miedo, que no les pasará nada. En la finca Nazaret, en el corazón del Tajo, donde al menos no hay indicios claros de comercio espiritual, y a pesar de los detractores, el guerrero y sus seguidores esperan fielmente un nuevo mensaje de María. La noche del 6 de junio de 1992, miles de personas se dieron cita en la cima de la Corona, un monte ubicado en pleno corazón de Tenerife, en el Valle de los Realejos. Aguardaban la supuesta aparición de la Virgen. Nos dijeron que no iba a ser una aparición sino una materialización. Quiere decir que no es que iba a aparecer no se iba a visualizar su contorno espiritual, su espíritu, su alma, ¿no? Sino que iba a aparecer también materialmente, físicamente, ¿no? Que digamos que iba a producirse una materialización en el interior de la cueva y luego, a través de una levitación, iba a salir hacia el exterior y se iba a colocar justo detrás donde estoy yo y nos iba a dar un mensaje. Pidió así un poco que la gente, el tipo de gente que debía de subir, no que seleccionara, sino que subieran con mucho amor y que respetaran, mucho respeto, ¿no? Arturo es un joven estudiante de física cuya vida desde aquella noche ha dado un giro. Él cree que en aquella ocasión la Virgen María estuvo allí. Desde entonces se encarga de cuidar el entorno, actividad que compagina con sus estudios universitarios. Cada cual veía pues a su Virgen más conocida, unos vieron que sí la Virgen de Lourdes, otras que sí la de la Concepción, cada cual vio pues lo que, digamos, al ser espiritual que más estaba afiliado a él, ¿no? También hay muchos que no vieron, yo en particular, tipo así a la Virgen no la vi, la sentí, sabía todo lo que estaba pasando, más no lo sentí, no lo sabía porque lo estaba viendo, sino porque lo sentía. Y digamos que lo que yo vi ese día fue pues mi reencarnación. En el Monte de la Corona, Arturo se siente como en su casa. Acude allí para rezar cada vez que necesita paz y tranquilidad. Cada cual cuando siente pues la necesidad de subir o que siente ganas de venir, pues viene aquí y está tranquilo y recibe esta energía que se siente, ¿no? Eso que la paz que hay en este lugar, ¿no? La supuesta visión de la Virgen de los Realejos, como es cariñosamente llamada, no ha pedido que se construya ninguna capilla, ni se erija ninguna ermita, a diferencia de otros lugares. Tampoco ha manifestado en sus mensajes que debamos cambiar para que la ira de Dios no nos aniquile. Cuando te explican qué significa ese fin del mundo, digamos que es una palabra que ha utilizado mucho el hombre y que ha tenido siempre en sus miedos, ¿no? El fin de todo y todo va a acabar. Pero que yo lo diría más que fin del mundo, yo lo llamaría el comienzo del mundo, de la verdadera vida, ¿no? Sin embargo, y a pesar de la buena intención de los seguidores, para los investigadores canarios, lo ocurrido aquella noche fue tan solo una alucinación colectiva. A este caso se suma un factor muy curioso, porque los videntes no son los niños inocentes como en los casos tradicionales de Fátima o Lourdes, sino que es una supuesta extraterrestre y su grupo de seguidores. Pero afirmar que lo que apareció en la Corona la noche del 6 al 7 de junio del 92 es esa entidad divina que conocemos como María, a mí me parece bastante arriesgado,
porque yo diría que en un 90% lo que se produjo allí fue más un fenómeno de psicosis o de histeria colectiva y un fenómeno de autosugestión, al margen de que se pudo haber producido una determinada fenomenología de tipo paranormal, porque la energía que se concentró allí aquella noche de las casi 3.000 personas, pues pudo haber producido un fenómeno de ese tipo. La fe de los seguidores de la Virgen de los Realejos sigue inquebrantable a pesar del tiempo transcurrido y de las opiniones contrarias. La Iglesia guarda silencio. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La Virgen se apareció el día 2 de julio del 92 a una amiga nuestra. Y la vio y claro, se asustó tanto que no dijo nada a nadie por si había visto alguna visión o lo que fuera. Y no dijo nada, se cayó y nos fuimos de ahí, no jugamos más. Al día siguiente pues pasó lo mismo, jugando también, pues lo volvió a ver la otra chica, Monse, y bajó hacia abajo donde estaba Elena y dijo que la había visto ella. Y fue cuando Elena dijo, pues sí, yo ya lo he visto. Y nos avisaron a los demás y no sé, Rubén, el chico, y yo pues miramos a la pared y lo vimos, y era cierto. Y nos asustamos tanto, salimos corriendo a donde había personas y no aparecimos más por ahí. Huecas, provincia de Toledo. Un pequeño pueblo donde sus habitantes, el 2 de julio de 1992, se vieron abrumados por un hecho sorprendente. 3 niños, Elena, María Rosa y Rubén, como en años anteriores sucediera en Fátima, serían supuestamente elegidos para que la Inmaculada Concepción se presentara ante ellos. Al principio no nos creía nadie, decía que a ver si era un hombre que nos ha querido dar un susto o lo que sea. Y yo llegué aquí la noche que yo la vi y se lo dije a mi madre, y me dijo mi madre que tuviera cuidado con estas cosas, que si era mentira que me podía castigar. Y yo decía, mamá, que no, que no. Y mi hermana al principio no se lo creía, porque cuando veníamos por la carretera, que nos veníamos para acá, mi hermana me decía siempre que estábamos revolucionando al pueblo, que, vamos, que me iba a pegar una torta y, vamos, no me creía. Y las demás personas tampoco. El pueblo entero, a diferencia de la mayoría de las apariciones, se ha volcado por completo con los 3 niños. Creen totalmente lo que ellos narran de aquellas y las siguientes fechas. Juntos rezan el rosario y acuden al lugar, junto a la iglesia del pueblo, para realizar sus plegarias. La última aparición, que fue en septiembre, el día 5, pues se despidió de nosotras dándonos un beso. Y claro, mientras que así, pues aprovechamos a tocar los angelitos, porque es que Elena, la otra chica, la que lo vio primera, vio un angelito que, claro, es que todos los angelitos tenían los mofletes muy gorditos y muy colorados, y le agarró a uno así de los mofletes. La otra muchacha, Monse, le agarró a uno del ala para quitarle una pluma, para tenerla de recuerdo, pero no podían. Las plumas eran como si fueran de algodón, muy, muy suaves. Y yo a otro le toqué la cabeza, que era rubito y tenía muchos rizos en la cabeza, y llevaba una flor. En Huecas, todos han sido testigos de primera mano de un hecho que les sobrecogió. Los niños presentan en su propio cuerpo un estigma. Como grabada a fuego de forma sobrenatural, una cruz aparece más o menos ensangrentada sobre su carne. Yo una noche pues, soñé que veía un crucifijo con la figura de nuestro Señor en medio, y en cada pico de la cruz, pues como si fueran perlas o algo precioso. Se daba la vuelta y se veían como si fueran clavos punzantes, uno en cada pico de la cruz y otro en el centro, y que lo quemaban y me lo clavaban. Y al día siguiente, como era domingo, pues me puse la ropa para ir a misa y ya lo tenía.
me puse yo a dar voces aquí en la habitación, diciéndosela a mi hermana que es que era la cruz del sueño, que era la cruz del sueño. ¿Fantasía o realidad? ¿Niños con afán de sentirse especiales? ¿O una inocencia premiada desde el más allá? Que la Virgen no me puede poner bueno a todos, entonces no nos moriríamos nadie, ¿no? Si nos curara a todos, entonces... Eso mismo es, yo eso digo, hágase su voluntad. Exactamente. Que ya sabemos que todo no nos puede curar, claro. El Higuerón es una finca situada en el término municipal del sevillano pueblo de Marinaleda. Allí, Carmen López cae en éxtasis y, según sus propias palabras, la Virgen María pronuncia mensajes a través de su boca. Yo la veo sin luz, la veo que no lleva ni velo por la cara, ni lleva nada, con su pelo suelto, toda vestida de blanco, que no la veo como ellos. La supuesta aparición mariana no se limita a manifestarse por boca del vidente. Además, ha hecho brotar sangre de los ojos de la Virgen de Montichiari, más conocida como la Rosa Mística, en la foto de un libro que le regaló Pitita Ridruejo, notable defensora de las apariciones marianas en España. Y de pronto el libro se me abre solo. Claro, y vimos la página de la Virgen que estaba llorando sangre, pero yo no sabía ni que era la Rosa Mística ni nada, sino que ya Gloria y yo lo estuvimos mirando, y claro, nos quedamos las dos con la Virgen llorando, y claro, yo pues lo primero que dije, llama a Pitita, llama a Pitita. Varios médicos han certificado, tras analizar la sangre, que esta es humana. Y de pronto, pues dije yo, escuché yo otra vez la voz de la Virgen y me dijo que sí, que ella eso lo había puesto ahí para analizar y que se podía analizar. Y entonces yo le dije al médico que me diera a mí el algodoncito, porque yo lo que no quería era que le tocara a la Virgen a la cara, claro, que no le hiciera abrir yo las páginas de la Virgen, 2 o 3 más para atrás, y yo misma fui la que le hice así con el algodón y lo analizaron. Y dijo el médico que era sangre humana. En esta finca de Marinaleda se suceden los hechos milagrosos tales como aparición de flores o sagradas formas de la nada, aparición de ángeles e incluso, supuestamente, testigos afirman haber visto a Jesucristo por entre los olivos. Cuando la vidente entra en trance, desprende por la boca un extraño perfume líquido de rosas. Incluso se le manifiesta una supuesta comunión mística. Mira lo que echaba la boca antes, el perfume. Ay, padre. Las piernas. Tiramos de ella para atrás. Ay, a ver si la hacemos daño. Acá. Los mensajes que se reciben en el Higuerón incitan siempre a la oración, a la conversión y a la fe, pero también son apocalípticos y catastrofistas. Hijos míos, soy vuestra madre, la Virgen de la bola de luz. Hijos míos, ante estas cámaras de televisión yo pongo mi voz. También os digo que estoy aquí, en este cuerpo agotado. Hijos míos, quiero que estas palabras lleguen a vuestros corazones y a vuestra alma. A ustedes, hijitos míos de la presa. Te queremos, hijitos míos. Te queremos. Quiero que esto que están grabando aquí esta noche lo graben con devoción y amor. Sé que no lo van a cumplir, hijitos míos. Sí, madre, sí que lo cumplimos. Madre mía. Hijitos míos. Te queremos. No,
porque yo sé lo que son los medios de comunicación. Son multitud los creyentes que hasta aquel lugar se acercan para asistir a las apariciones milagrosas que allí suceden. Incluso cualquiera de ellos puede comprobar el olor de rosas que desprende la piedra donde supuestamente posó sus pies María. El Escorial, en la provincia de Madrid, es el centro de aparición mariana más importante de nuestro país. Llamado a ser el Lourdes español, para sus seguidores, todas las trabas son pocas para luchar en la defensa de este lugar. Acuden por millares a la llamada del cielo cada primer sábado de mes. Vayamos a María con flores, vayamos a Porfía, vayamos con valentía, démosle nuestros corazones, sí, para ella, alma, vida y corazón. Padre nuestro. Desde la primera vez, en 1983, en la que la Virgen se apareció a Amparo Cuevas, en Prado Nuevo, la polémica ha acompañado a la vidente. Acusada por muchos y protegida fuertemente por miles, Amparo Cuevas no se deja ver en público desde que la jerarquía católica así se lo aconsejó. Pero acceder a ella es prácticamente imposible, argumento, entre otros, que esgrimen los detractores de esta aparición. Se ha llevado un espejo. Venía dispuesta a atropellar y no puede ser. Joder. Esta gente, por creer en la Virgen, si la Virgen les manda que atropellen a personas que estamos no en contra de la Virgen, sino en contra de toda esta mafia que está montada aquí en el Escorial, que venga Dios y lo vea. Gente que necesita de algo se están quedando con su dinero, porque la Virgen, en uno de sus mensajes últimos, recuerdo, dijo: recibiré, hijos míos, todo aquel que colabore con la obra, iré a encontrarme con él a la hora de su muerte. Eso es terrorismo psicológico. La vidente recibe los mensajes de la Virgen de los Dolores en soledad. Posteriormente serán difundidos por medio de altavoces. Estos mensajes cargados de consejos son, como la mayoría de las apariciones, en algún punto catastrofistas. Hablan de Satanás, del fin del mundo, de las guerras y, sobre todo, piden oración. Hay hombres malvados que habéis apostatado de vuestra fe y empleáis mi nombre para vuestras maldades. Hay aquellos pastores de la iglesia que en vez de dirigir a las almas dirigen los partidos. La famosa danza del sol, el aroma de rosas, las fotografías que los fieles obtienen y que supuestamente reflejan formas y figuras celestiales, además de curaciones, son algunos de los asombrosos hechos que miles de personas acuden a observar. Pero el interrogante sigue abierto. ¿Qué hay tras el Escorial? ¿Es la Fundación Virgen de los Dolores un montaje económico y poder? ¿O la polémica está siempre junto a acontecimientos sinceros y reales? Las apariciones marianas son un fenómeno cada vez más extendido en España. Es un fenómeno que gana adeptos fundamentalmente porque se garantiza, al menos en principio, una supuesta aparición de una entidad religiosa. La realidad es que los múltiples viajes que he realizado a lo largo de España, incluso fuera de nuestras fronteras, yo sinceramente solo me he encontrado con gente muy humilde, con gente necesitada de cariño, con gente muy sola que necesita fundamentalmente que la crean. La realidad es que lo mismo da que hubieran estado en una aparición mariana
que en cualquier otro tipo de fenómeno relacionado con los muertos, con los espíritus o también con supuestas entidades extraterrestres, como por ejemplo es el caso de la divina Swan Loring en una aparición que se produce en Los Realejos, en Tenerife. Frente a la opinión de algunos estudiosos, el misterio y la incógnita están presentes en cada uno de estos lugares, por más recónditos que sean. ¿Necesita el ser humano fe para poder afrontar el cotidiano vivir? ¿Es cierto que los dioses y diosas se acercan a sus fieles a lo largo de los tiempos y en todas las religiones? ¿Se entremezclan fenómenos paranormales con alucinaciones? ¿Comercio? ¿Afán de protagonismo? ¿O una fe premiada? Porque estoy viendo que el castigo se aproxima, hijitos míos. Arrepentiros todo, hijos míos. Todo, hijos míos.